Buenos días a todos, qué gusto el poderles saludar por este medio. Reciban un fuerte abrazo en nuestro amado Cristo Jesús. Desde enero traemos una secuencia de prédica en función a dos palabritas: conmigo o contra mí, recoges o desparrama. Una situación de todos los días. Todos los días tenemos que decidir a quién queremos servir. Ya sabemos que Cristo reina en nuestro corazón, pero todos los días es una decisión clave. Hoy yo puedo decir con certeza: mi corazón quiero contigo. Es el anhelo profundo de mi corazón. ¿Y el tuyo? También, amén. Los dos estamos de acuerdo en servirte a ti. Tú eres nuestro tesoro, tú eres nuestra alegría y nuestro gozo. Queremos contigo. En esta continuidad, en esta temática, hemos utilizado la palabra sígueme. Sígueme porque tengo muchas cosas que decirte. Es la forma como Dios habla a todos aquellos con los cuales ha habido un encuentro. Sígueme, quiero decirte algo. Hoy estamos en la secuencia número 4 hablando del buen pastor. El buen pastor tiene sus ovejas. No pensé que nos iba a llevar tanto tiempo, pero imagínese la posición del buen pastor. Cuánta temática hay espiritual en la cual la podemos abordar por diferentes lugares. Así es que qué bendición es este tema del buen pastor. Solo recordemos algunas cositas, pequeñas síntesis, lo voy a hacer muy rapidito. Hay mucho material para el día de hoy. Acuérdese, hay 3 llamados específicos. Un llamado es a la salvación, no nos olvidemos, ser salvos por fe en la persona de Jesucristo. Hemos recibido el Espíritu Santo para el llamado a la santidad, no para que nos quedemos al borde de la salvación. Entonces, y el último es el llamado al servicio. Recordemos que todos estamos llamados a dar la buena nueva, pero aparte de la buena nueva podemos dar consejería, podemos llevar a otros a reflexiones profundas de la palabra, porque al final de cuentas todos estamos en una jornada espiritual. Si bien es cierto, el hombre cayó, llevaba la jornada de muerte y de separación eterna, pero apareció por ahí Jesús, el que estaba programado desde antes de la fundación del mundo, para que todo el que creyera en Jesucristo pase de la muerte a la vida, y en la vida a la santidad, y de la santidad al servicio, y al final de cuentas regresar al Padre. Así es que estamos en una jornada espiritual. Desde el momento en que le dijimos sí a Jesucristo, nos dimos cuenta de que estamos en batalla espiritual, entre lo bueno y lo malo, entre la luz y las tinieblas, entre Balial, Satanás o Lucifer o el dragón o el diablo, como quiera llamarlo, y la persona de Jesucristo. Estamos viendo 2 posiciones, una que está caída y condenada a la eternidad, y otra que es en Cristo Jesús a la vida eterna. Nosotros estamos en la jornada espiritual, caminando al encuentro con el Padre. La palabra nos dice que el Espíritu Santo nos está preparando como a la novia, el vestido de lino fino, blanco y resplandeciente. En este sígueme, hemos visto que en esta jornada espiritual, Jesucristo es la puerta de donde pasamos de la muerte a la vida. Pero recuérdese, en el atrio hay 3 puertas. La puerta al atrio, la puerta al lugar santo y la puerta al lugar santísimo. 3 diferentes lugares con diferentes dimensiones, con diferente proceso de enseñanza y de muerte espiritual. Porque eso es la jornada espiritual, es morir a mí mismo. Es morir a mi voluntad, es morir a mis deseos, es morir a mis caprichos, a mis anhelos, y ponerlos todos a los pies de la cruz de Cristo, para que en mi vida se haga el anhelo, el propósito eterno de Dios. ¿Tú qué opinas? Por supuesto que sí, que el Señor, ese es su deseo, llevarnos cada vez más a la imagen de Jesús, y para eso no hay más remedio que morir a quien soy. Amén. A ese yo. Gloria a Dios. Entonces hemos encontrado que Jesucristo dijo varias veces: yo soy. No solo son 7 las que están en el libro de Juan, son un montón más, pero voy a tomar las citas claves. Entonces Él dice: yo soy la puerta de la resurrección, gloria a Dios, y la puerta del proceso espiritual. Pero al mismo tiempo, Él dice: mire, en esta jornada en la cual ustedes van en santidad, yo soy el pan de vida. ¿Qué tal? Yo soy el pan de vida. No nos dejó sin alimento.
Él es el pan de vida, la palabra es el pan de vida. Aparte dice, mira, en este camino va a haber tinieblas, pero yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo, yo vivo dentro de ti, soy la luz que ilumina tu mente y tu corazón. Aparte de esto, el Señor dice, yo soy el buen pastor. Cuando tocamos el buen pastor nos dimos cuenta de que es un material larguísimo, pero lo clasificamos en varias secciones para que lo podamos entender. Primero vimos cómo era el animal, oveja como animal. Y dijimos que puede producir mucho y el que tiene un hato de oveja puede hacer plata, pero al mismo tiempo puede atender a las ovejas. Vimos cómo era el animal, la oveja. Luego vimos los 7 tipos de ovejas, ¿te recuerdas? De algunas sí, que nos dio como susto ver ahí a las 7 tipos de ovejas. Hay algunos hermanos que dijeron, Ángel, casi me identifico con todas porque tengo un poco de todas. A la hora de la hora, así es. Pero estamos viendo cómo el Señor está trabajando en nuestras vidas para que seamos como la oveja feliz del Salmo 23. Yo tengo un pastor. Amén. El pastor no me va a faltar, nada me va a faltar porque Él está conmigo. Amén. Aparte de eso, vimos que las ovejas en todos sus planes de rebeldía, hicimos una pregunta, ¿quién quiere ser pastor? Y no recibí la llamada de nadie. Quiere decir que como todo el mundo se echó para atrás y dijo, ya nos dimos cuenta de que ser pastor de ovejas es complicado. ¿Qué ovejas más difíciles? Así somos, todos somos complicados, todos somos difíciles. Luego vimos cómo el Señor habla de los pastores, hablando de los reyes, de los profetas, de los sacerdotes del Antiguo Testamento, en donde el Señor les habla y le dice que se siente frustrado porque no hay pastor que atienda a las ovejas. Y el Señor hace una serie de análisis a través de varias citas y expone a los pastores. Y nos hace ver cómo los pastores de Israel no fueron buenos pastores, se quedaron, no llegaron a cumplir con el propósito. Entonces, imagínense, ovejas complicadas, pastores complicados, que al mismo tiempo son ovejas y pastores. Y vemos cómo el Señor, al hablar de todo esto, nos dice que los pastores del Antiguo Testamento van a ser castigados porque no cumplieron su propósito. En esta porción nos habíamos quedado hace 3 semanas, así es que vamos a continuar platicando de la parte final de qué es lo que dice Dios de estos pastores de Israel, refiriéndose a los reyes, a los sacerdotes, a los príncipes y a los profetas, porque hubieron profetas que no cumplieron también con el propósito que Dios quería. Así es que vamos a ver esa parte final y si nos da tiempo entramos el día de hoy a ver quién es el buen pastor. ¿Y qué dice el Antiguo y el Nuevo Testamento? ¿Y por qué el Señor Jesucristo dice, vengo por las ovejas de Israel, no por las demás? ¿Por qué dijo Él eso? Interesante la pregunta que si nos da tiempo hoy la vamos a responder. Entonces estamos hablando de los líderes de Israel, de los reyes de Israel, de los sacerdotes, de los profetas, que no cumplieron muy bien y el hato de ovejas se desperdigó. Platicábamos que el pueblo de Dios se dividió, que cada uno tuvo sus reyes, sus profetas, que el Señor se quejó de ambos reyes, de ambos reinos, se quejó del norte y se quejó del sur, porque ambas cometieron adulterio con otros países. Pero se refirió a los pastores como atalayas ciegos, pastores que no entendían, pastores que le daban lo mismo cuidar como dejar a las ovejas. Y también hablaron de cómo estos pastores condujeron a las ovejas de Israel a la idolatría, imagínense. Y posteriormente se queja el Señor diciendo, mis pastores no fueron a buscar a las ovejas. Y muchos pastores se enriquecieron, no tuvieron compasión y misericordia. Y la palabra de Dios en Jeremías 23, 1, 2 dice así. Amén. Jeremías 23, capítulo 23, versículos del 1 al 2. Dice, ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice el Señor. Por tanto, así ha dicho el Señor Dios de Israel a los pastores que apacientan mi pueblo. Vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice el Señor. Vean esta porción, una declaración contundente. No han hecho lo que tenían que hacer.
como no han hecho lo que tenían que hacer, ahora yo los voy a castigar por su maldad. Así dice el Señor. Entendamos, no podemos engañar a Dios. Todo lo que hagamos, todo lo que nos metamos tiene consecuencias. Y ante Dios que escudriña nuestro corazón, no va a permanecer impune la acción en nuestro corazón que se levanta contra Dios, porque nuestro Dios es santo. Vamos a ir a otra porción de la palabra de Dios, en la cual el Señor hace ver a los pastores y le dice, aullad. Qué cosa más tremenda, aullad. ¿Qué querrá decir el Señor? Nos vamos a ir a Jeremías capítulo 25, versículo 34. A ver qué nos dice el Señor con esta cita poderosa. Dice así, 25:34, Jeremías. Aullad, pastores, y clamad, revolcaos en el polvo, mayorales del rebaño, porque cumplidos son vuestros días para que seáis degollados y esparcidos, y caeréis como vaso precioso. Imagínense, vasos preciosos, como vasos preciosos van a caer estos hombres. Aullad, ¿qué quiere decir aullad, Caro? Ahí es dar un grito, me imagino, como de desesperación. ¿Por qué? Pues porque cuando no se cumple lo que yo esperaba, sino más bien viene algo en contra mía y me veo indefenso, pues aullar es Tremendo. como un llanto, pienso, como un grito de desesperación. Revolcaos, dice, en el polvo, mayorales del rebaño, porque cumplidos son vuestros días para que seáis degollados. ¡Qué tremendo! No has cumplido lo que ofreciste, no has cumplido lo que tenías que hacer, te envolviste en tus pensamientos, tantas cosas. Por eso no se trata solo de lo que es visible, es que viene con traje azul y trae corbata, eso es una parte externa. Dios examina todo lo interno y allí viene parte de la corrección de Dios o el juicio de Dios. Estamos hablando de los pastores en los cuales el Señor está llamando la atención y le está diciendo que tu tiempo ha llegado porque no has hecho lo que tenías que hacer. Ahora, esta cita que vamos a leer es una cita que en lo personal cuando la leo me duele profundamente porque tiene un significado sumamente poderoso y tal vez se los voy a contar con una analogía, pero después de que leamos la cita. Jeremías 50, versículos 6 y 7. Ovejas perdidas fueron mi pueblo. Sus pastores las hicieron errar. Por los montes las descarriaron. Anduvieron de monte en collado y se olvidaron de sus rediles. Todos los que las hallaban los devoraban y decían sus enemigos, no pecaremos, porque ellos pecaron contra el Señor, morada de justicia, contra el Señor, esperanza de sus padres. Así es. Les quiero trasladar esto bajo una analogía muy hermosa. Cuando el enemigo, por ejemplo, o los filisteos, o los asirios, o sirios, o egiptos, querían hacer guerra con Israel, era fácil entender el campo de batalla. Si el general enemigo era inteligente, antes de entrar a batalla se podía hacer una pregunta. Miren, ¿el pueblo de Israel está bien con Dios? Porque si el pueblo de Israel está bien con Dios, no los vamos a vencer. Haga la analogía. Si Guatemala estuviera bien con Dios, si en Guatemala hiciéramos todas las cosas, ¿hubiera entrado a la pandemia? Enemigo, sí, así es. Un cuestionamiento que a veces uno dice, demasiado simple tu pensamiento. No es simple, no es simple. Escuche lo que viene ahorita. Y el general dice, bueno, si el pueblo de Dios no está bien con Dios, el mismo Dios nos lo va a entregar. Bajo este pensamiento que les estoy hablando ahorita está esta cita. Porque dice, porque ellos pecaron contra el Señor, morada de justicia, contra el Señor, esperanza de sus padres. En pocas palabras, es el Señor quien entregó al pueblo de Jerusalén a los babilonios. Y así en el tiempo de jueces los entregó a muchos lugares, a muchos pueblos vecinos, porque sus líderes, los que se llaman pastores, los hicieron errar. En vez de adorar a quien tenían que adorar, le levantaron un Baal, un Astaret. Lo que hoy podríamos decir, pon tu atención en vanidades, pon tu atención en el cine, pon tu atención en lo que está pasando en el mundo y deja de ver a Cristo, en poco tiempo tu corazón estará en otro lado.
En poco tiempo tú estarás pensando en otras cosas. Y eso es lo que pasa en el mundo bajo la situación que estamos viviendo. Hay enfermedad, sí. Hay crimen, sí. Así puede seguir la lista, no solo de afuera, sino también en Guatemala. Algo no ha estado bien, como hemos estado repitiendo, porque ellos pecaron contra el Señor. Cómo nos autocuenteamos y pensando que estamos bien y damos buena cara ante los demás, con eso ya tenemos la garantía de que estamos caminando bien, pero a Dios no se le engaña. ¿Tú qué piensas de eso, Carlos? No hay dónde esconderse del Señor, Ángel. El Señor conoce, dice su palabra, aún antes que salga la palabra, conoce nuestros pensamientos más ocultos, conoce las intenciones de nuestro corazón. Así que de Él no podemos huir definitivamente. No podemos huir. Ni engañarlo tampoco, ni creer que componernos de una medio forma bonita, ¿verdad? ¿Tú crees que Dios sostiene el universo o los 100 universos o la cantidad de universos que hay? Sostiene toda la creación. Él la creó. Sí. Y si Él sostiene toda esta creación, allí estará nuestro sistema solar. Por supuesto. Allá estará nuestro planeta. Amén. Allá estará América Central. También. Allá estará Guatemala. Ahí estamos. Allí estamos nosotros, aquí. ¿Pasaremos nosotros desapercibidos ante Dios? No, de verdad que eso es incomprensible, pero al mismo tiempo nos da un toque de la grandeza de su amor primero, porque Él está pendiente hasta de nosotros, que como dice alguno en la Biblia, dice, ¿quién soy yo? Como dice Moisés. Salmo 8. Y Moisés lo dice, soy una pulga, creo que es lo que él usa, la figura de una pulga, ¿verdad? O sea, desapercibido para todos, pero no para Dios. Ok, ahora imagínate todo este gran universo y en esa puntita que pasa desapercibida detrás de la esquina, allá donde está aquel punto, y debajo de ese punto hay 20 colores y debajo de uno de esos colores está el mundo, ahí estamos nosotros, en una inmensidad. ¿Y aquí vino Cristo? Vino a morir, a pagar un precio por nosotros. ¿Por quién? Por cada uno de nosotros. ¿Qué tan valiosa eres tú para Dios? Ay, pues es invaluable porque su sangre no le puedo poner un precio. Pero si tú eres tan valiosa para Dios, ya han puesto pastores medio tontillos por ahí, ¿no se va a quejar el Señor de esos pastores que no te han atendido? Por supuesto que sí. Y si tú siendo oveja no estás haciendo las cosas que Dios quiere para tu bien y estás haciendo cosas que no son buenas, ¿cómo crees que se sentirá el corazón de Dios? Pues creo que como un padre, ¿verdad? Amén. Le dolerá tremendamente ver que el bien que Él quiere para nosotros lo despreciamos. Lo que tú estás diciendo es que Dios te ama con un amor incondicional. Amén. Y que te desea ver en la presencia del Padre. Así es. Y que va a hacer todo lo necesario para quitarte todos los piojos. Total. Todas las cosas que puedan estar y que te irritan. Amén. Así es. ¿Quién tiene que morir, Caro? Yo. ¿Y tú estás dispuesta a morir? A veces me cuesta, pero quiero. Pero el anhelo profundo que tenemos en nuestro corazón Amén. es que queremos morir. Quiero que y este es un reine. punto, este es un punto valioso. Aún pecamos, aún hacemos cosas incongruentes, Amén. pero de algo estoy seguro. El Señor vio que la oveja era como nosotros, rebeldes, necias, algunas medio estopadas, pero al final de cuentas todas perdidas. Y nos sacó del poder de las tinieblas e hizo su propio redil, el redil de Jesucristo, donde Él es el buen pastor. Si vemos de aquí para atrás y vemos las ovejas, el mismo Jesús ha de haber dicho, ovejas difíciles, pero yo soy el buen pastor. De hecho, lloró cuando estaba viendo a Jerusalén y dijo, Jerusalén, Jerusalén, cómo he querido tenerlos, como una gallina tiene sus polluelos bajo sus alas. Pero ustedes no han querido. No han querido. O sea, a la hora de la hora es Él quien quiere ser el buen pastor. Amén. Ahora, viendo de la cruz para acá, podemos ver la importancia de pastores inútiles, incapaces. No entendieron nunca el plan de salvación porque no le estaba revelado, pero tenían la función de cuidar a las ovejas. Ovejas difíciles y complicadas, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Amén, así es. Difíciles y complicados somos todos, pero el Señor dice, yo soy el buen pastor. Desde siempre lo dije, a pesar de estas dificultades. Por eso es importante ver que las ovejas son difíciles, que los pastores no cumplieron con su papel. Tiene que venir alguien que venga a solucionar esto. Por eso desde siempre dices, yo soy el buen pastor. Ahora continuemos con esta porción porque me interesa llegar a varios puntos importantes para que el día de hoy tengamos una mejor plataforma para entender el buen pastor. El buen pastor nunca ha sido el hombre.
Es aquel que bajó, que murió y resucitó, cuyo Amén. nombre es Jesucristo. Así es. Aquel que tiene la palabra de salvación y de bendición para tu vida. Aquel que tiene dentro de sí todo lo necesario para la vida y devoción de tu vida, de tu matrimonio, de tu familia, de tu negocio, de todo cuanto hay. Él es la respuesta. Por eso no nos debemos de olvidar que este mundo en donde nosotros estamos, la síntesis es chiquita. El hombre en el Edén desobedeció, el hombre ha caído. Jesucristo ha venido para que todo el que crea en Él pase de la muerte a la vida, y nosotros que ya estamos aquí entendamos que nuestro destino, aunque podemos ser felices aquí en la tierra, nuestro destino es la eternidad con el Padre. Amén. Una síntesis, Él es el buen pastor. Pero sigamos con algunas citas que nos va a llamar la atención, porque considero que contra más sepamos de esta situación, nuestro corazón va a responder más rápido al llamado de Dios. Y para esto vamos a ver lo que el Señor le hace a uno de los profetas y escritores del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en el libro de Ezequiel, capítulo 34, del 1 al 10, solo lo vamos a leer rapidito, porque esto ya lo habíamos platicado. Dice: vino palabra del Señor a mí. Está hablando Ezequiel, y vamos a ver qué es lo que dice, o qué le dice el Señor a Ezequiel. Vino a mí palabra del Señor diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores: así ha dicho el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que sabéis enseñorado de ellas con dureza y con violencia, y andan errantes por faltas de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Tremenda la palabra de Dios. Lo que Él está diciendo es un fiel reflejo de lo que hoy pudiera estar pasando, por muchísimos motivos. Estamos viendo al pastor o al Señor que le está hablando a Ezequiel, haciéndole ver: estos son mis pastores, mira cómo son mis pastores, ingratos, me roban las ovejas, engordan ellos, las han abandonado y las ovejas se han dispersado. Está hablando de los pastores, pero ¿y las ovejas? Las ovejas necias, rebeldes, engañosas y perversas que quieren hacer lo que le da la gana y aparentar con cara de buenitis. Imagínese todo esto. Imagínese cómo estaba la situación. El Señor lo sabía y dijo: yo voy a bajar, vengo a comprar mi redil con mi sangre preciosa. Aparte el redil del Antiguo Testamento del pueblo de Dios. Tremenda esta cita. El Señor sabía a lo que venía. Él te conocía a ti, me conocía a mí. Y a pesar de que nos conocía, de la forma como nos conocía, yo iré, dice. Qué tremendo. Pasajes como este nos hacen ver la debilidad del corazón del hombre, tanto de la oveja como de los pastores. Pero no es la única. Vamos a terminar, vamos a ir a Ezequiel 34, del 6 al 10. Solo vamos a leerla. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Por tanto, pastores, oíd la palabra del Señor. Vivo yo, ha dicho el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado, y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd la palabra del Señor. Así ha dicho el Señor: he aquí, yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar las ovejas. Ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida. Ok, con esto uno llega a concluir y dice: yo ya no quiero ser ni oveja. Y el pastor dirá: yo tampoco quiero ser pastor. Sí. Porque a la hora de la hora estamos expuestos a nuestra vieja naturaleza y a todo lo que el mundo nos rodea. Recuérdense, hay tres enemigos. Está el mundo, está la carne y está Satanás.
Ahora que ya somos hijos de Dios, nuestro principal enemigo es la vieja naturaleza, la engañosa y perversa. Jeremías lo dice muy bien, engañoso y perverso es el corazón del hombre. El mismo Jesús hace referencia, yo no creo en el pensamiento de los hombres, no creo en ello. ¿Por qué? Porque todavía no habían creído en Jesús, todavía no habían recibido el Espíritu Santo y todavía están en el proceso de santidad. El hecho de que ya seamos salvos, no estamos en el cielo. Sí, pero no. Fíjese qué interesante. Hasta que no entendamos esto y que estamos en una batalla de vida y de muerte con mi vieja naturaleza, hasta que no entendamos que el proceso es santidad, todo esto se vuelve como, yo no quiero ser pastor ni tampoco quiero ser oveja, pero soy oveja. En mi caso, pues soy ministro, soy un pastor, tengo un hato de ovejas. Y ven ustedes que a la hora de la hora, lo único que me queda es, Señor, auxilio. Señor, que tu buena voluntad se haga en nosotros. Señor mío y Dios mío, alcánzala, imposible para mí. Señor mío y Dios mío, toca a ese hermano, toca a esa hermana, hazlo reflexionar. El camino de santidad no es de placer, no es de complacencia de la carne. Señor, tócalos por aquí y por allá. Carol, tú eres mi esposa y eres ministra, por favor, ayúdame. Sí, esa es la batalla de todos los días. Y Ángel está hablando de las ovejas, ¿verdad? Pero yo soy oveja también y él es también oveja y uno tiene esa batalla incluso con uno mismo, así que es una batalla y a veces perdemos de vista eso y que estamos en medio de la batalla. Amén. Hay una cita en el libro de Zacarías, capítulo 10, del 3 al 4, con esta quiero terminar lo que es la perspectiva de Dios, lo que Dios les habla a los profetas para decir, miren a mis pastores y miren a las ovejas. Los pastores lo que han hecho con mis ovejas y las ovejas lo que han hecho consigo misma y estando en el hato de oveja o en el redil, mira lo que han hecho unas con otras, porque se han pateado, se han golpeado. Ese es el rebaño, eso es lo que hay, mis hermanos. Por eso Jesús tenía que venir. Por eso Él dice, yo soy el buen pastor, voy a ministrar al pastor que dejé y voy a recuperar a la oveja perdida y la voy a traer al redil. Por eso todo lo que hemos traído ahorita es para ver la imagen preciosa de Jesús de Nazaret, no solo como el Cordero de Dios, sino como el pastor de los pastores, el obispo de los pastores. Vamos a ir a Zacarías capítulo 10, versículo 3 al 4. Dice así la palabra en Zacarías, capítulo 10, versículos 3 y 4. Contra los pastores se ha encendido mi enojo, y castigaré a los jefes, pero el Señor de los ejércitos visitará su rebaño, la casa de Judá, y los pondrá como su caballo de honor en la guerra. De él saldrá la piedra angular, de él la clavija, de él el arco de guerra, de él también todo apremiador. Ay, qué belleza. ¿De quién crees tú que está hablando? De Jesús. No hay para dónde. Por eso tenía que leer esta cita. Imagínense, contra los pastores se ha encendido mi enojo y también contra las ovejas. ¿Por qué? Porque de alguna manera así es la naturaleza vieja. Y hasta que no vino Él y pasamos de la muerte a la vida, no entendíamos qué era todo esto. Por eso el Señor en el Antiguo Testamento está dejando testimonio. Contra los pastores se ha encendido mi enojo y castigaré a los jefes, pero el Señor de los ejércitos visitará su rebaño. Óigame usted, ¿a usted lo visitó el Señor? Amén. ¿A usted le hicieron la presentación del plan de salvación? ¿No será que el Señor en ese momento en que usted estaba en el retiro, en el encuentro, o en el supermercado o durmiendo, y el Señor se le presentó y le dijo, yo soy Jesucristo, el Hijo de Dios Altísimo, y tú creíste y pasaste de la muerte a la vida? Es esto, la casa de Judá, y los pondrá como su caballo de honor en la guerra. De ese pueblo va a salir, ¿quién? La piedra angular. ¿Quién es la piedra angular? Jesús, la Jesucristo, roca. La roca. Ustedes se recuerdan de Isaías 51:1, de la roca de la cual hemos salido todos, y no es de Abraham, perdónenme, y no se trata de Noé ni de Adán, sino de Dios mismo, porque en Dios está toda la semilla de nosotros. Vean ustedes lo importante, se perdió el hato, mas Dios no dio por perdido al hato de ovejas a nivel general. Yo iré, yo la traeré, haré mi propio redil, la voy a comprar con mi sangre preciosa porque es sumamente valioso para mí, tan valioso que todos nosotros tenemos dentro de nosotros el sello de la creación y el sello de la compra de Jesucristo, porque amén, con su sangre
fuimos comprados. ¿Será que es importante este hato de ovejas para el Señor? Totalmente, dice, totalmente. Su amor es eterno, con amor eterno te he amado. Te he amado. 31:3. Qué bueno es traer todo esto a colación. Gracias, Señor. Porque, mis hermanos, nuestra mente de repente disvaría. La vieja naturaleza nos mete otra serie de puntitos alrededor para que nos distraigamos, pero el Espíritu Santo, que es celoso de nosotros, oiga, el Espíritu Santo es celoso de nosotros, costó la sangre de Cristo. El Espíritu Santo sabe muy bien el costo de nosotros. Amén. Y no nos da por perdido. Siempre hay oportunidades, una puertecita que se abre para que podamos respirar. Y si ya respiramos el aire del Espíritu, somos guiados por el Espíritu. Así son los hijos de Dios, guiados por el Espíritu, con la verdad por delante, con ojos transparentes, con un corazón de buena intención, aclarando los malos entendidos. De ahí la importancia de no perder esta vía de santidad que Dios nos ha dado. Miren, mi hermano, si se siente cosquilleo en su corazón, permítame decirle que no tengo nada que ver. La pura palabra a la que ha salido el día de hoy. De cita en cita el Señor nos ha puesto a reflexionar. Ahora bien, cuando miro hacia atrás, antes de ver la cruz de Cristo, y miro hacia atrás, ¿de qué manera podemos vislumbrar la figura de Cristo? Voy a pasar 2 o 3 citas para que ustedes puedan ver que estaba anunciado de diferentes maneras. Lo traigo a colación porque es importante ver cuántas veces dijo Jesús: yo iré y reconoceré y tomaré a la oveja y la traeré. Porque así como vimos el calibre de las ovejas y el calibre de los pastores, estamos viendo la pureza de intención desde siempre y para siempre de lo que quería hacer Jesucristo. Y para esto nos vamos a ir a Ezequiel 34 del 11 al 16 y preste atención lo que él anunciaba en el Antiguo Testamento que iba a hacer contigo y conmigo y sobre todo con el pueblo de Israel. Vamos a Ezequiel capítulo 34 versículos 11 al 16. Dice así: porque así ha dicho el Señor, he aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas. ¿Qué dices? Yo mismo iré. ¿A qué? A buscar a mis ovejas. ¿Quién es yo mismo iré? El Señor. Ajá, presta atención, mi hermano, porque anunciado estaba. Yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Como reconoce su rebaño el pastor el día que esté en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil, y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas, y yo les daré aprisco, dice el Señor. Yo buscaré la perdida, y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada, y fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. A ver, doña Carol, interpréteme todo esto. Bueno, pues mientras la leía, me acordé de aquel texto que está en Éxodo también, donde dice el Señor, Éxodo 6. Y me emocionaba de pensar cómo es el amor del Señor, que Él, sabiendo que estamos lejos de Él, perdidas, que hemos sido rebeldes, Él aún así es Él el que sale y deja su trono de gloria. Amén. Para venir y hacerse uno como nosotros. Leo esta cita y lo primero que se me ocurre, yo quiero ser oveja de Él, porque me está diciendo un programa sobre tu vida y sobre mi vida. Yo mismo iré y las reconoceré, las libraré de todo lugar y las sacaré y las juntaré, les daré toda clase de provisión, la apacentaré, la llevaré al mejor aprisco.
¿Qué cosa más tremenda? Ni un enamorado, por muy enamorado que esté, hace todo esto. Es que es impresionante. Y sobre todo que dé la vida por sus ovejas, como lo vemos en Juan 10, que lo vamos a ver en un ratito. Ahora, ya vimos una porción sumamente interesante. Ahora, el Salmo 23, del 1 al 6, solo hay una palabrita que quiero traer a colación, porque en el Antiguo Testamento esta oveja probó lo que en Ezequiel 34, probó lo que el Señor dijo que iba a hacer. En pocas palabras, Ezequiel 34, lo que acaba de leer Carolina, resulta que una oveja en el Antiguo Testamento está diciendo, así es el Señor. Y ese es el Salmo 23, 1, 6, y la palabra de Dios dice así: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Con esto ya dijo todo, nada me faltará. No, si Él está, nada me falta. Si Él está, algo quiere hacer con mi vida. Si Él está, algo quiere transformar en mi vida. Si Él está en mi vida, me está transformando con el propósito de llevarme al que es santo de los santos, como dice Él, yo soy santo y habito en la santidad. Si esto es cierto, y creo que es cierto, y doy por certeza de que es cierto, nosotros vamos en esa vía de santidad. Y vamos a decir lo mismo, nada me faltará. En este momento, por aquí y por allá, las situaciones, el temor, el miedo, pero si hay algo que el Señor pone en la oveja, que Él ha tratado, sabiendo que murió por ti y por mí, del corazón de gratitud va a decir, a mí nada me falta porque el Señor es mi pastor. ¿Qué dirías de esto, doña Carol? Diría lo que dice al final, ciertamente, el bien y la misericordia Amén. Me seguirán todos los días. Amén. El que escribió habla en futuro, pero Sí. es algo presente, porque el bien y la misericordia de Dios están todos los días frente a mí, Amén. verdaderamente. Voy a poner Qué solo un grande es el ejercicio. Señor. El que dice nada me faltará era una oveja, está hablando de David. Creo que el Señor trabajó en el corazón de David. Y lo trabajó de tal manera que cuando él le dijo, Señor, escudriñame, el Señor lo tomó muy serio y lo trabajó hasta llegar al momento que David descubrió, no necesito ningún pastor humano, mi pastor es el Señor. Ya probé de sus delicias, ya probé de su cuidado, ya probé de la forma como me provee, me sana, me restaura, me levanta, me advierte, me corrige, me disciplina. Solo el amor de Dios puede hacer esto. Qué distante es Él de las cosas que todavía nosotros tenemos y necesitamos ser transformados. Todos necesitamos ser transformados. Me veo como parte de un hato de ovejas comprados por Cristo. Me veo dentro de un montón de ovejas que de repente el Señor me dice, levanta un poquito la mirada y veo los que hay. Pero al instante también bajo mi mirada porque me veo como oveja agraciada por Dios. Porque esa es la verdad. A la hora de la hora somos agraciados por el Eterno. Ahora vamos a pasar a otra porción, vamos a cambiar un poquito la temática. Vamos a entrar ahorita a una forma de ver lo que el Señor quiere con nosotros. Algo que nos anuncia para decir, así te voy a tratar a ti. Y vamos a ir a Isaías 40, versículo 11. No se preocupe, mi hermano, 2 o 3 citas más y terminamos el día de hoy, porque ha sido fuerte lo que el Señor nos ha estado hablando. Isaías 40, versículo 11. Dice así: como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. A ver, si yo dijera ahorita a todos ustedes que están viéndonos, levante su mano derecha, todos los que han sentido que han sido pastoreados por el Señor en una forma suave, deliciosa, embriagadora en el vino de la bendición de Dios. Yo diría que todos, anunciado también. Vean ustedes la forma como Dios trabaja. A mí me impresiona todo esto. Ahora vamos a entender algunas citas de lo que el Señor anunció antes de su muerte, porque esto lo dijo muy claramente y es importante hacer la distinción. En el Nuevo Testamento, Cristo habla de las ovejas y dice así: he venido por las ovejas de Israel, no he venido por las demás. Y eso, por favor, aclárenmelo. Jesús vino por sus ovejas, está hablando de Israel. Acuérdense, Jesucristo es israelita, del pueblo de Dios.
De ahí vino, de la tribu de Judá, acuérdense, María, José, y también descendiente indirecto del rey David. De alguna manera trae orden sacerdotal y de rey y al mismo tiempo es profeta. Pero veamos qué dice este que es el Hijo de Dios, este que murió en la cruz, este que fue resucitado. ¿Qué fue lo que dijo previo a todo esto? Y nos vamos a ir a Mateo capítulo 15, versículo 24. Por favor, hermano, preste atención a lo que dice. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ajá, y entonces diría uno, ¿qué pasó aquí? Fuerte, sí. Es fuertísimo. ¿Qué pasó con el pueblo de Dios? No respondió. Él vino a las ovejas. ¿Por qué? Porque el anuncio profético estaba sobre el pueblo de Israel. Dios escogió a Israel. Dios escogió a este pueblo, trató con este pueblo, le dio los 10 mandamientos, les dio profeta, les dio la tierra, les dio todo lo necesario para que fuera una vid fructífera. Pero algo pasó, se desviaron, le prestaron más atención a la ley por sí misma que mata que aquel que dio la ley. Dejaron de ver el que abrió el mar rojo, dejaron de ver aquel que pues trajo a la muerte a todos los primogénitos de Israel, dejaron de ver el que abrió el mar rojo, el río Jordán. Dejaron de ver aquel que les dio tantos triunfos por un lado y por otro. Dejaron de ver al que proveía el maná, al que proveía la carne. Dejaron de ver aquel que los libró de muchísimas cosas. Y eso le ocurre al corazón cuando su vieja naturaleza deja de ver a Dios. Y cuando el hombre interior, oiga bien lo que estoy diciendo, y cuando el hombre interior se deja engañar por su vieja naturaleza para regresar a las cochinadas anteriores. Qué tremendo lo que estoy hablando, mis hermanos, pero siempre hay tiempo de Dios para todas las cosas. Vengo por mis ovejas perdidas de la casa de Israel. Nosotros estábamos perdidos, todavía no habíamos nacido. Nosotros que venimos después de que Él vino, Él murió y Él resucitó, Él te compró a ti y me compró a mí con su sangre bendita. Y esto hace un nuevo redil. Aparte es el redil del pueblo de Dios. Y el otro, escúcheme mi hermano, el redil comprado por la sangre de Cristo. Oiga, ¿qué le parece? Usted fue comprado por la sangre de Cristo. Diga algo, mi hermano, por lo menos tú. Amén. Eso es, hay dos rediles, el redil del Antiguo Testamento, el pueblo de Dios y nosotros. Nosotros somos por creación de Dios, pero después por haber creído en Jesús, somos el hato, las ovejas del Rey de Reyes, Señor de Señores. El precio que Dios pagó por nosotros, eterno, sangre preciosa puesta en el propiciatorio. Esto nos tiene que ya dar a entender, wow. Es que yo quiero regresar al Antiguo Testamento y ser judaizante. Mi hermano, presta atención, porque la sangre de Cristo una vez fue puesta y para siempre. Así es que aquí estamos viendo, vine por las ovejas de Israel. Perfecto, las ovejas de Israel no quisieron. ¿Cuántas veces quise reuniros como una gallina reúne a sus polluelos? ¿Y qué pasó? No quisieron. Ahora nosotros tenemos la sangre, el don del Espíritu Santo y nosotros podemos decir, quiero contigo, quiero contigo. Quiero ser parte y ser parte importante de este tiempo para testificar quién es el Rey y Señor, no solo de mi vida, de nuestro matrimonio, de nuestra familia, de nuestros hijos, de esta congregación hermosa que el Señor nos ha dado. Ahora vamos a ir a otra cita porque esto fue lo que dijo Jesús. Ahora vean lo que les dice a sus discípulos y vamos a ir a Mateo capítulo 10, 5 al 6. Mateo 10, versículos 5 y 6. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Otra vez, primero lo dice él, yo no he venido a traer las ovejas de otro lado, sino a las ovejas del pueblo de Dios. Cuando envía a los 12 discípulos, les dice lo mismo: hey chicos, no paren en tal lugar ni en tal lugar, vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Bueno, ¿y quiénes eran los perdidos de la casa de Israel? Todos ellos. Todos. ¿Y qué hicieron los sacerdotes? ¿Qué hizo el sumo sacerdote? Bueno, en aquel tiempo habían dos. Profetizó que era mejor que muriera uno. ¿Y qué hicieron todos los demás? ¿No persiguieron a los discípulos? ¿No persiguieron a Jesús y le hicieron una gran batalla en su ministerio?
porque él traía la verdad del reino. Él venía a anunciar la verdad y hacer ver que la ley estaba sofocando al pueblo de Dios. Él estaba haciendo ver que el pueblo de Israel y sus pastores se habían equivocado. Él estaba diciéndole a la ley, que la ley es buena, pero los que la practicaban lo usaron mal para dominio, para poder. El pueblo de Dios había sido esclavizado por la ley. Oiga bien. Por eso no pudo reunirlos, porque cada quien estaba pensando en su yo, en su riqueza, en sí mismo. ¿Cierto? Qué interesante lo que estamos viendo, porque todo esto es parte de la historia. Pero la historia nos está hablando, la palabra de Dios nos está diciendo, así como hice la pequeña síntesis, el hombre cayó, ¿sí? Está perdido, condenado a la muerte eterna, muerte espiritual, no puede salir por sí mismo, tuvo que bajar Cristo para que todo el que crea en Él pase de la muerte a la vida. Ahora estamos nosotros aquí y no podemos perdernos en lo que está alrededor nuestro, sino pensar en las cosas de arriba. ¿Por qué? Porque nuestro destino es eterno. Vean ustedes cómo cada vez esta síntesis que hago tiene nuevos elementos, pero no quiero dejarlos aquí el día de hoy. Quiero ponerles un ejemplo de la forma como Jesucristo está hablando, de lo que Él va a hacer como yo soy el buen pastor. Vean la forma como Dios o Cristo en este momento, siendo hombre, está poniendo un ejemplo típico de lo que eres tú para Dios. Vamos a ir a Lucas capítulo 15 y vamos a ir del 1 al 7. Evangelio de Lucas capítulo 15, versículo del 1 al 7. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Había una canción en ese tiempo, ya tú la has de saber porque tú la cantabas. 100 ovejas. A ver, por favor. Eran 100 ovejas que había en el rebaño. Eran 100 ovejas que amante cuidó, pero en una tarde, al contarlas todas, le faltaba una, y triste lloró. Las 99 dejó en el aprisco y por las montañas a buscarla fue. Me encontró llorando, temblando de frío, ungió mis heridas, me tomó en sus brazos y al redil volvió. Gracias, Señor. Gracias por traer a colación lo que tú has hecho con nuestras vidas, porque eso éramos nosotros. Temblábamos, llorábamos. Había un gemir en nuestra alma hasta el día que tú llegaste a nuestras vidas. Entonces entendimos lo valioso que éramos para ti. Entonces entendimos que el llamado no solo es la salvación, sino la santidad. Entonces entendimos que también tú quieres que seamos colaboradores de tu reino, sirviendo para la gloria de tu nombre. Tal privilegio, Señor, tal privilegio que nos has dado, que lo único que podemos decirte es gracias. Gracias. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Aquí estamos. Perdona nuestros pecados, por favor. Perdona todas nuestras ingratitudes.
por favor, perdona todas las situaciones que hemos tenido y no hemos respondido conforme a tu palabra, conforme al llamado de justicia y de santidad. Perdona nuestros caminos desviados en este tiempo. Perdona por poner nuestros ojos en matorrales que no tienen vida. Perdón, Señor, por no ir a la vid, por no juntarnos y permanecer en la vid, porque permaneciendo en la vid daremos frutos, muchos frutos. Perdona, Señor, la iniquidad de nuestra alma. Perdona nuestros pensamientos. Perdona la forma arrogante con la cual creemos que sabemos o entendemos las cosas. Perdónanos, límpianos con tu preciosa sangre. Recuérdanos que somos ovejas, que todos somos ovejas y que dependemos del mero pastor que eres tú, el buen pastor. Padre, gracias. Gracias por lo que nos has revelado el día de hoy, por la forma de llamarnos nuevamente a ser de tu redil, comprados por la sangre preciosa. Gracias, Señor, por traer a colación el día de hoy quién es el Señor y quiénes somos nosotros, para la gloria y la honra de tu santo nombre. Gracias, Jesús. Gracias, gracias y gracias. Bendito y bendito tu santo nombre, por siempre y por siempre. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre.